Y vamos a referirnos a lo que significa simbiosis en el análisis transaccional. El ser humano empieza la vida dentro del vientre de mamá. Y cuando el ser humano está dentro del vientre de mamá, es la relación más íntima que puede tener un ser humano. En ese momento no hay la capacidad de pensar, pero sí hay la percepción, a pesar que el sistema nervioso es muy, diríamos, muy primario todavía, hay la percepción que el niño pertenece a mamá, como que forma una unidad con mamá, como que fueran uno solo. Esta percepción de unidad persiste cuando el niño nace y es indispensable para su crecimiento y su desarrollo, para que pueda ir avanzando en la vida. En base a esto, en análisis transaccional se hicieron muchos estudios, se ampliaron conceptos, y una de las personas que más trabajó en esto fue Jackie Sheep, eh, una terapeuta que juntos con su esposo trabajaron muy intensamente con pacientes con esquizofrenia, que tenían la enfermedad de esquizofrenia, ¿no? Pero vamos entonces, ¿a qué llamamos simbiosis en análisis transaccional? Llamamos simbiosis cuando una persona se relaciona con otra para complementar estados del yo que no funcionan en ella o en la otra persona. Es decir, se comportan en esa interacción como si fueran una sola persona. O sea, no como que si fueran dos individuos, sino que ambos fueran a constituir recién un individuo. Se va a dar entonces una relación de dependencia. Y esta simbiosis puede darse dentro del sistema de conductas OK, que es lo que nos invita a estar bien, sentirnos congruentes con lo que pensamos, con lo que decimos, con lo que sentimos, con lo que hacemos. O también esta simbiosis puede darse dentro del sistema de conductas no OK, que va a impedir el desarrollo, el crecimiento y va a mantener relaciones pues patológicas, disfuncionales. Esto que fue observado principalmente entre los padres, la mamá del paciente que sufría de la enfermedad de esquizofrenia, daba principalmente pues una simbiosis patológica, ¿no? La simbiosis es normal, o sea, es OK, como les estoy hablando del el niño desde que empieza la concepción hasta que poco a poco se va desarrollando, y también va a haber una simbiosis llamada patológica o no OK. ¿A qué le llamamos una simbiosis normal, natural, o también llamada simbiosis de primer grado o primaria? Esta simbiosis, este nivel de dependencia, se da en los primeros meses de vida, cuando el bebé obviamente va a necesitar de los estados del yo padre y adulto de su mamá para poder cubrir sus necesidades básicas. Entonces, si ustedes ven acá en el esquema, en el lado izquierdo está la estructura de personalidad de la mamá, y en el lado derecho está la estructura del bebé. Lo punteado aparece en el hijo como que todavía no existe, porque en realidad pues el recién nacido, el niño, empieza a desarrollar su parte adulta y su parte de padre conforme avanzan los años. Y en el caso de la mamá, no es que excluya su estado del yo niño, sino que simplemente es como que queda, diríamos, por momentos de lado. Entonces el niño necesita del estadio padre y del estadio adulto para poder sobrevivir y adaptarse a la vida. Eh, ¿Cuándo es que utiliza la mamá el estado de su yo niño? Cuando comparte con el bebé, cuando juegan, cuando le habla, cuando lo acaricia, cuando sonríen, cuando le conversa, ¿no? Entonces ahí la mamá está en su estado de yo niño también. Y Jackie Schiff lo planteaba como que era excluido, pero en realidad ya posteriormente Kertész y otros psicoterapeutas plantean que no está excluido. Simplemente es el momento en el que interviene la mamá con su estado de yo niño compartiendo con el estado del yo niño del bebé.
Este tipo de simbiosis o de dependencia dura mientras se va estructurando el adulto del niño. Y va a durar esta simbiosis probablemente hasta pues los inicios de la adolescencia, el final de la adolescencia, en el que ya el ser humano ha elaborado y ha constituido su estado de yo adulto y su estado de yo padre. La simbiosis natural constituye una de las relaciones más importantes para el desarrollo del recién nacido eh, y del niño, ¿no? Sin esta relación de dependencia sería imposible que el recién nacido y el niño puedan subsistir. Como ustedes saben, uno de los hallazgos, uno de los, diríamos, de las teorías más importantes que se desarrollaron en el siglo pasado, en el siglo XX, fue la teoría del apego, del vínculo, la importancia que tenía el vínculo. Entonces, la relación más íntima que se da entre un ser humano con otro ser humano es el que tiene el niño con su madre, que va, como es tan temprano, va muchas veces a influir en las características de personalidad, en el argumento de vida que nosotros hablamos en análisis transaccional de este ser humano. La madre u otras figuras significativas importantes como las tías, los abuelos, los tíos, el papá, los hermanos a veces, contribuirán para cubrir estas necesidades básicas del bebé, que van a ser pues las primarias, o sea, la alimentación, el abrigo. Si el niño no fuera cuidado en cuanto a su grado de abrigo, podría enfermarse, coger un resfrío, hacer una neumonía y morir, ¿no? También es importante la limpieza, el aseo, que este niño pues sea cambiado, que este niño se tenga en cuenta los momentos en que hace sus deposiciones, cuando necesita cambiarse de pañal, cuando el pañal ya está muy sudado, ¿no? Y el otro aspecto importantísimo que va a ser el afecto. Cuando el niño ha sido cubierto en estas necesidades básicas, empieza a desarrollarse saludablemente y empieza a darle un sentido a la vida, a percibir que la vida, que el mundo es sano, que es bienvenido, que es querido, que es reconocido, que es aceptado. Este proceso normal de desarrollo está determinado por una relación ok entre el niño y la mamá principalmente. El niño recibirá protección, permiso e información en la medida que va creciendo. La vez pasada escuchaba una conferencia en la que planteaban que, por ejemplo, este nivel de relación que el niño, el bebé mantiene con la madre es mucho más significativo y más intenso que el que tiene con el papá. Habían hecho un experimento. Por ejemplo, cuando el bebé escuchaba la voz de la mamá, de inmediato dirigía su mirada hacia donde estaba la mamá, que no ocurría cuando el papá le hablaba. Observen entonces que desde recién nacido, desde tan pequeñito, este niño percibe una diferencia, características que pertenecen a la mamá. Giraba la cabecita, giraba la mirada hacia el lado donde procedía la voz de la mamá. Porque ya dentro del vientre materno el niño ya está reconociendo la voz de la mamá. Cuando la mamá le habla, estamos hablando por eso de una relación ok. No estamos hablando todavía de la relación patológica entre la mamá y el hijo, sino de una relación sana, de una relación en la que ese bebé ha sido programado, ha sido deseado, es bienvenido, es reconocido, ha sido esperado. Entonces, eso es lo que va a generar que ese niño crezca saludablemente desde el inicio, desde la bienvenida, desde la llegada al mundo. Progresivamente, entonces, se irá estructurando los estados del yo adulto y los estados y el estado del yo padre del niño. Como ven ustedes acá en el esquema, al principio el niño va
a necesitar del estado padre y adulto de la mamá, porque su padre y su adulto no están desarrollados. Va avanzando el tiempo, el niño va apareciendo a su estado primero adulto, alrededor de los 3 años, alrededor de los 8 años, el estado 7, 8 años, el estado lío padre, y se va constituyendo una propia personalidad con sus 3 estados de lío cuando llega ya a la adolescencia, en la que aprendió la capacidad de evaluar lo que le conviene, lo que necesita, lo que es adecuado, y también ya ha implementado la capacidad de protegerse, de cuidarse por sí mismo, que es ahí donde termina el desarrollo de la estructura de la persona. En cambio, cuando hay sobreprotección o desprotección, o sea, sobreprotección es dar de más lo que no necesita y desprotección es negligencia, abandono, dejarlo que llore, no tener horarios para darle sus alimentos, ¿no es cierto? Entonces, esta simbiosis natural, esta dependencia, esta interacción entre la mamá y el niño se va tornando más difícil. Y ya en el adolescente se empezará a notar la patología que empieza a adquirir. Cuando la mamá por carencias propias, por necesidades no satisfechas de su propia historia, no puede cubrir, no puede proteger al niño, entonces esta simbiosis se convertirá en una simbiosis patológica. Ahora miren, la simbiosis también va a notarse en otras etapas de la vida. Por ejemplo, en las personas que tienen alguna discapacidad física o mental, o en las etapas avanzadas de la ancianidad, en donde la persona, por ejemplo, con un retardo mental, personas que sufren de una epilepsia refractaria, que no ceden las convulsiones a pesar de los tratamientos que se utilicen, o en los casos de enfermedades mentales graves, como el TOC grave, el trastorno bipolar refractario, la esquizofrenia, que son enfermedades graves, la psicosis orgánica, ¿no? Entonces también ahí se va a requerir de que se mantenga una simbiosis normal o natural, que no sería patológica. Y luego en la etapa avanzada de la ancianidad, cuando el ser humano va perdiendo sus facultades, van disminuyendo sus sentidos, va perdiendo la vista, va perdiendo el oído, va perdiendo la estabilidad, la coordinación, entonces requiere de otros familiares que le ayuden. Y es tan importante que este ser humano esté preparado para recibir nuevamente esa ayuda. Leí en algunos de los libros que dice, el bebé no va a estar, el bebé a diferencia que ocurre a veces en los ancianos, el bebé no está pensando en por qué me tienen que dar el biberón, yo quiero hacerlo solo, yo quiero alimentarme solo. Pero el anciano a veces cuando no está preparado, quiere mantenerse en rebeldía y quiere hacerlo solo a pesar que ya no puede hacerlo solo. Quiere bajar gradas, quiere cargar peso, quiere mantenerse como el jefe de la familia, quiere seguir siendo el que provee de economía, sin llegar a aceptar que ya necesita nuevamente regresar a esa simbiosis normal. Entonces también es importante esa preparación para cuando avanza la edad. Como dijimos anteriormente, cuando este desarrollo, esta relación entre las figuras significativas, especialmente la mamá y el bebé, no han ocurrido de manera natural, no han evolucionado satisfactoriamente, sea por fallas principalmente por fallas en la estructura familiar, en la personalidad de la madre, o por alguna enfermedad que ella tiene, por su propia historia, entonces se va a presentar lo que vamos a llamar en análisis transaccional la simbiosis patológica. Es decir, un nivel de dependencia anormal, no natural. Esta simbiosis, la simbiosis normal del niño no se resuelve y se van a mantener lazos de dependencia con los padres o con otras personas que simbólicamente las van a reemplazar. La persona de su estado del yo niño busca apoyo en otros. Aquí tienen el esquema de la izquierda en donde se mantiene el niño, ¿no es cierto?
y como que tuviera excluido el padre y el adulto, a pesar que ha ido creciendo, madurando, pero es como que no hubiera desarrollado su estado del yo padre, su estado del yo adulto, y se mantiene buscando en otros hacia afuera, como que utilicen su estado del yo adulto y su estado del yo padre para hacer lo que él no pudiera hacer. ¿Cuáles son las características de los padres que estimulan este tipo de simbiosis de primer grado? O sea, que el niño no desarrolle su autonomía, no desarrolle su capacidad de protegerse. Son padres que sobreprotegen al hijo, que le transmiten que son indispensables, que el niño no puede vivir sin ellos, y le transmiten el mandato, obviamente, de no crezcas, que se va a complementar con otros mandatos. Recordarán en el curso 101 que hablamos en argumento de vida de los mandatos, que son como órdenes que los padres van dando a los niños, que son mensajes que van dando, que muchas veces son no verbales, pero el niño los va captando y los va introyectando en su aparato psíquico. Y se complementa con otros como no pienses, no hagas, no decidas, no pertenezcas, ¿cierto? El niño que va creciendo y se va desarrollando se va sintiendo incapaz de tomar decisiones, incapaz de resolver sus propias dificultades. Eh, los padres obviamente van a tender a realizar las actividades por el niño, haciendo más cosas que la que él requiere. Le van a ayudar a hacer las tareas, el niño ya está en condiciones de amarrarse los zapatos y se los están amarrando, el niño ya quiere vestirse solo y lo ayudan a vestirse o incluso lo visten. Algunas mamás se justifican diciendo, no, es que para salir más rápido se demora mucho vistiéndose. Entonces, sin darse cuenta, están estimulando para que se mantenga una simbiosis patológica, una dependencia con este niño. Incluso ya en la edad escolar, los padres terminan haciendo las tareas escolares porque piensan que él no las hará bien, que no las sabrá hacer y que tiene que obtener una nota. Está más preocupado de la nota que va a obtener, de que no vaya a jalar el año, de lo que están gastando en los estudios, que en el aprendizaje de ese niño, en el que él aprenda y crezca la parte adulta y la parte de su estado de yo padre. Entonces, pues cuando esta persona llega a la edad adulta, va a descalificar sus estados de yo adulto y padre. Y esto le va a impedir ser autónomo. O sea, la capacidad de tomar sus propias decisiones, de evaluar la opción que más le conviene. Va, perdón, va a tener dificultad para autoprotegerse, para decirse que es valioso, que lo que hace sirve, le sirve, cuando está aprendiendo que está en un proceso de aprendizaje. Y entonces, ¿qué hace esta persona adulta? Empieza a buscar en otras personas cómo complementarse, para que sean esas otras personas como que si le prestaran sus estados del yo y pudiera ser una persona completa. Como decíamos al inicio, cuando se complementan tienen la sensación que estuvieran muy unidos y que constituyeran una sola persona. Somos como uno, eso ustedes van a escuchar en pareja, ¿no? Nosotros somos como uno. Nosotros somos la mitad de mi naranja, la media naranja, cuando en realidad cada uno es una naranja, convendría que sea una naranja completa. Ya más adelante hablaremos pues de interdependencia, de sinergia. Estas personas, obviamente las que este adulto que ha tenido este nivel de simbiosis patológica con sus padres que lo aprendió, con las figuras significativas, busca a estas otras personas porque se complementan, porque esas otras personas también tienen su propia patología, que es lo que constituye la simbiosis de segundo grado. Y entonces se mantienen juntos en base al pasado, a situaciones no resueltas,
a los aprendizajes tempranos que fueron implementados por los padres que no permitieron que este niño crezca, que se desarrolle de manera natural. Esta forma de dependencia obviamente se mantendrá en los distintos roles, ¿cierto? Muchas veces estas personas adultas tienen dificultades para salir del hogar materno, del hogar paterno, tienden a cuidar a sus padres o tienden a depender de sus padres, más que cuidarlos, a depender de sus padres. Y también van a intentar propiciar este tipo de relación de dependencia con sus amistades, en su trabajo, con los jefes, con compañeros de trabajo, con su pareja. Se van a buscar una persona, buscar una persona como pareja que piense, decida por ellos, que los proteja, los cuide. A este tipo de simbiosis de primer grado le corresponde una posición existencial menos más. Si yo estoy mal, tú estás bien. Y tienden a adoptar principalmente en el triángulo dramático el rol de víctima. Y tendrá la fantasía de que los demás son quienes le van a hacer sentir bien o mal, que son los demás que necesita de los demás para lograr algo, para que le ayuden. Es decir, buscará un salvador o un perseguidor. Y en sus interacciones utilizará principalmente el niño adaptado en OK, o sea, dentro del sector OK. Recuerden que estas simbiosis patológicas, las de primero y de segundo grado, están en el sector no OK. Para transacciones con el padre nutritivo no OK, el padre crítico no OK y el adulto contaminado de la otra persona con la que se complementa. Porque la otra persona para que se complemente tiene que también tener su propia patología y va a propiciar caricias negativas, de adulación, de lástima. Tú eres maravillosa, mi amor, ¿qué me haría qué sería mi vida sin ti? Gracias a ti he podido terminar la carrera, gracias a ti mantengo mi trabajo, ¿no? Son palabras que va a utilizar una persona que tiene un nivel de dependencia patológica de primer grado. Esta simbiosis primaria de primer grado patológica también se podrá observar en las personas con una posición existencial menos menos, porque recuerden ustedes que en la primera etapa de la vida el ser humano necesita principalmente de afecto. Y como estos niños no reciben afecto, entonces adoptan la posición yo estoy mal, el mundo está mal, yo no debería estar acá, los demás están mal, no soy bienvenido. Y entonces también cuando sean adultos van a mantener este tipo de simbiosis. Seguirán buscando en su adultez el reconocimiento que no recibieron de las figuras significativas. Y se van a enganchar en relaciones principalmente patológicas. Y obviamente que no lo van a resolver, porque ya siendo adultos están buscando en base al pasado, a lo que ocurrió antes. Bien, entonces nuevamente observen este esquema. La persona adulta busca complementarse desde su estado de yo niño con los estados del yo padre y adulto de otra persona. A eso es a lo que llamamos simbiosis patológica de primer grado. Bien, ahora vamos a hablar de la simbiosis patológica de segundo grado, también llamada simbiosis secundaria. ¿Y cómo es que se va dando esta simbiosis de segundo grado? Cuando la madre demanda protección de sus hijos mientras éste todavía es pequeño. El niño siente que para sobrevivir tiene que satisfacer las necesidades de su madre. Se percibe responsable de hacerla sentir bien o que por su culpa mamá se siente mal. Y este niño va a recibir el mensaje de apurarse a crecer.
de que tiene rápidamente que convertirse en un adulto para cuidar de sus padres, para proteger a sus padres, para pensar por ellos y tomar decisiones y poder resolverles sus problemas. Entonces, si ustedes observan el esquema, observen entonces que el niño se ve en la figura de la izquierda, que este niño tiene solamente desarrollado pues el estado del yo niño y recordarán la división de segundo grado en el que el niño se divide en padre, adulto y niño. Y el niño empieza a utilizar desde su estado del yo niño, su padre y su adulto para proteger al estado del yo niño de la mamá o de las figuras significativas. Y entonces el niño empieza a sentirse que es más importante, que es indispensable para sus padres, que él tiene que hacer algo por ellos. A veces los padres como pareja tienen problemas maritales, conyugales, desacuerdos. Entonces el niño empieza a ser triangulado, empieza a ser involucrado en juegos psicológicos y va aprendiendo que necesita resolver esas dificultades. ¿Qué va a pasar con este infante? Descalifica sus necesidades, o sea, sus necesidades básicas de amor, de información, de alimentación, y más bien poco a poco se va constituyendo en el apoyo de sus padres. La mamá que le dice, anda y dile a tu papá que me duele la cabeza, que porque ha llegado tarde o que ha llegado ebrio me duele la cabeza. Entonces el niño se va considerando como que es importante para mamá, que él tiene que hacer y resolver cosas de mamá. El infante, empieza a utilizar su adulto y su padre para cuidar del niño de sus padres. No va a gozar de su infancia, no va a gozar de su niñez, no va a disfrutar y tendrá el mensaje importante de apúrate a crecer. Otros mensajes que también recibirá serán no disfrutes. Son esas personas adultas que generalmente están pensando en trabajar, en producir, en cuidar de los demás y que cuando se trata de divertirse, de relajarse, de no hacer nada, tienen gran dificultad. También recibe mensajes como que tú no eres importante, tus necesidades no cuentan, cuentan las de papá y de mamá. Los demás están primero, tú no eres importante. Y vamos a ver entonces en esa relación disfuncional que el niño empieza a trabajar. Bueno, antes era muy común que vendieran periódicos, que ilustraran zapatos, o muchas veces los niños van a vender golosinas, suben al micro, al bus, a cantar, a pedir limosna, teniendo la sensación que la economía de los padres fuera a depender de él, porque los padres le están transmitiendo ese mensaje. A veces le encargan de cuidar de los hermanos menores y a veces hasta el niño empieza a darle consejos a sus padres. No hagas esto, papá, ¿por qué tomas tanto? No trates mal a mi mamá, papá, necesitamos más dinero, mi hermanito necesita ir al médico. O sea, se están apurando a asumir responsabilidades que no les corresponderían a la edad que tienen. Porque cuando uno es niño, lo que más necesita es jugar, divertirse, ser protegido, ser cuidado por las figuras significativas. ¿Qué va pasando entonces cuando los padres han reforzado este tipo de simbiosis? Como el infante no posee una estructura sólida del estado del yo padre y adulto, tiende a utilizar su padre del niño, como ustedes están viendo acá en el esquema, y el adulto del niño, que constituye, como recordarán, el pequeño profesor. O sea, con su intuición, con su conocimiento que tiene, empieza a buscar opciones, empieza a encontrar salidas, empieza a volverse astuto para resolver las situaciones. Y cuando llega a la adultez, se relacionará con personas que descalifiquen sus estados de yo adulto y padre. O sea,
El complemento va a ser alguien que tenga que descalificar su propia capacidad de pensar y de protegerse. Es decir, personas que no son autónomas ni se autoprotegen, con las cuales mantiene vínculos para llenar necesidades del pasado, que no son reales, obviamente. Y descalificará su estado de niño, de la diversión, de la alegría, del disfrute, del compartir, de la intimidad. Es decir, que una persona que tiene una simbiosis patológica de primer grado se complementará con una persona que tiene una simbiosis patológica de segundo grado, con lo cual tienen ambos la sensación que constituyen uno y que se han integrado los tres estados del yo. ¿Ok? Esta persona adulta manifestará una actitud sobreprotectora con sus padres y en otras relaciones interpersonales. Sea en pareja, por ejemplo, tenderá a sobreproteger a la pareja, a querer acompañarla, a querer estar controlador. No, no vayas sola, yo te acompaño, yo te recojo. O no, mi amor, yo voy a plancharte, voy a lustrarte tus zapatos, yo voy a hacer tal o cual cosa. Yo te corto tu carne, incluso la esposa cuando atiende al esposo. Se está dando una simbiosis patológica. Y también este tipo de simbiosis se puede buscar con las amistades. Estas personas con una simbiosis de segundo grado van a adoptar una posición existencial más o menos. O sea, yo estoy bien, los demás están mal. En el triángulo generalmente va a actuar como salvador o como perseguidor. Y tiene la percepción que puede hacer sentir bien o mal a los demás, porque eso fue lo que aprendió con sus padres. Los padres le transmitían que él los podía hacer sentir bien o los podía hacer sentir mal. Y muchas veces va a demostrar superioridad ayudando a las personas, a la persona con la que se complementa o criticándola, ¿no? Va a utilizar un padre nutritivo no ok, o sea, el salvador, el sobreprotector, un padre crítico no ok, perseguidor, punitivo, y un adulto contaminado, o sea, un adulto no ok. Y como en la simbiosis también de primer grado, va a utilizar principalmente caricias negativas, sea la agresión, el menospreciar a las personas o caricias falso positivas. Pobrecito, no puedes, yo lo voy a hacer. Acá tenemos entonces los esquemas. En el lado izquierdo vemos entonces cómo el estadio padre y adulto se relaciona con la segunda persona en la que excluye al padre y al adulto. La primera ha excluido a su estadio niño, o sea, dificultades para divertirse, para compartir, y más bien tiene desarrollada la capacidad de sobreproteger, de tomar decisiones por los demás. Y esta segunda persona B más bien tiene dificultades para cuidarse, para tomar decisiones, para buscar la mejor opción. A veces en la pareja nosotros podemos observar esto, cómo se complementan, ¿no? Y pueden variar de momento a momento, de periodo a periodo. El esposo puede, por ejemplo, ocuparse de la economía, hablar de política, manejar el carro, tiene las cuentas en el banco, y la esposa se comporta como si fuera una niña. Ustedes a veces van a tener la ocasión de encontrarse con personas, por ejemplo, que cuando el esposo fallece, tuve una vez la oportunidad de ver a una señora que su esposo había fallecido con un infarto cardíaco y la señora desconocía en dónde estaban las cuentas, qué propiedades tenían, incluso cuál era el cargo que él tenía en el trabajo. Observen cómo había descalificado su propia capacidad de evaluar, de pensar, de protegerse. Y todo estaba supeditado a que el esposo era quien hacía eso. Entonces, cuando el esposo muere, ella recién empieza
como una niña desesperada, obviamente, a buscar la información, qué cargo tenía, cuánto ganaba, dónde estaban las cuentas, cuánto había en las cuentas, ¿entiende? Y algunas veces el esposo también adopta una posición, una simbiosis con la esposa, en la que él se coloca como un niño y la esposa lo cuida, ¿no? Hasta le ilustra los zapatos, le amarra los pasadores, le pone sus medias. Ustedes dirán, no, doctor, ¿cómo va a ser posible eso? Pero así ustedes se van a encontrar con personas en las que el esposo muchas veces tiende a hacer eso y están complementándose, o sea, una simbiosis de primero y de segundo grado.